Hermanos, si vamos a ponernos de pie. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a estar orando para darle gracias a Dios en este día y para poder empezar nuestra enseñanza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias en este día por la oportunidad que nos da, Señor, el privilegio, Padre bendito, de poder estar en su casa, Señor. El privilegio, Padre bendito, de poder escucharte hablar a nuestros corazones, Señor. Yo le pido, Padre, que en esta mañana sea usted con cada uno de nosotros, que su Santo Espíritu sea redarguyendo a nuestros corazones, a nuestras mentes, Padre, para que podamos entender lo que usted nos va a hablar hoy en este día, Señor. Ayúdenos, Padre, a no distraernos, Padre. Sea usted, Padre bendito, perdonando, Padre bendito, nuestras ofensas, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a reconocer, Padre, quién es usted, Padre, y a reconocer, Padre, lo importante que su palabra es para cada uno de nosotros. Sea usted con nosotros, Padre, sea usted conmigo, Padre bendito. Ayúdeme, Señor, a poder explicar de la mejor manera posible, Señor, lo que usted me ha hablado a mí primeramente. Gracias le doy, Padre, en este día y nos ponemos en sus manos. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? Amén. Y estamos, hermanos, en las enseñanzas, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo ser personas con sabiduría, y eso nos ha llevado, si ustedes recuerdan, al temor de Jehová. Tenemos que tener el temor primeramente de Dios para poder tener la sabiduría. Amén. Y nos quedamos, hermanos, la semana pasada no terminé eso, nos quedamos en el Salmo 95 del 8 al 11, ¿verdad? Donde podemos ver, ¿verdad? Y que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que 40 años estuvo Dios enojado con aquella generación. Amén. Y él dijo, ¿verdad? Que andaban muy descarriados. Por esa razón no entraron en el reposo de Dios, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque andaban divagando en sus corazones. Amén. Si usted recuerda, ¿verdad? La palabra divagar quiere decir errar, quiere decir pensar desordenadamente. Amén. Un corazón que anda desordenadamente, ¿verdad? Son pensamientos, emociones, sentimientos, motivos, intenciones, deseos, ¿verdad? Que están desordenados, que no están conforme a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Entonces, tenemos que tener claro, hermanos, que nosotros, si no tememos a Dios, vamos a estar divagando, ¿verdad? Nuestra mente, nuestros pensamientos van a andar desordenadamente. Entonces, o tememos a Dios o vamos a tener un corazón endurecido. Amén. Y eso depende de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren que Dios les hable? Amén. Todos queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Pues cada vez que leemos un versículo, hermanos, el Señor nos habla. Amén. Cada vez que nosotros queremos que el Señor nos hable, yo les he compartido otras veces que leamos nuestra Biblia en voz alta, porque cuando leemos nuestra Biblia en voz alta, no nada más estamos leyendo, sino que estamos escuchando lo que el Señor nos habla. Cada vez que usted lea un versículo, es Dios hablándole. Ahorita los versículos que yo le comparto, hermanos, es Dios hablando. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. En el versículo 11, ahí en el Salmo 95, dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí podemos ver que el Señor se enoja también. Amén. Así como nosotros de padres, ¿verdad? Nos enojamos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos no obedecen, cuando no ponen atención. El Señor también es un Dios que se molesta, que se enoja. Amén. Entonces ellos ahí no entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque anduvieron divagando en sus corazones. Y si usted quiere leer, para que usted esté seguro que lo que le estoy compartiendo, usted lo puede leer en Números 14 del 30 al 31. Amén. No tuvieron temor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón se endureció. Cada vez que nosotros, hermanos, no obedecemos la palabra de Dios, nuestro corazón se empieza a endurecer. Es muy peligroso estar escuchando la palabra de Dios y no ponerla en práctica. ¿Por qué? Nuestro corazón se va endureciendo. Amén. Romanos 2:5. Y aquí nos habla, hermanos, usted puede leer todo el capítulo en su casa, no está largo, son 29 versículos. Y dice en Romanos 2, voy a leer del 4 al 5.
Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está haciendo una pregunta el apóstol Pablo. En el 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios justo? Amén. Dios, si uno de los atributos más grandes de Dios, hermanos, es que Dios es justo. Todos los atributos son grandes, no me malinterpreten, pero tenemos un Dios que es justo. Amén. Nosotros no somos justos, pero Dios es justo. Alcanzamos la justificación solamente a través de la gracia de Dios. Amén. Entonces aquí en el 4, hermanos, nos dice que la benignidad, la paciencia y la longanimidad de nuestro Señor es para el arrepentimiento. Amén. La benignidad, hermanos, es una gracia que Dios otorga a todos. Amén. Es una gracia que todos tenemos, o Él no la otorga. Esa benignidad que Él tiene es para guiarnos al arrepentimiento. La paciencia es la paciencia de Dios, hermanos, es contenerse en lugar de destruir. Él se contiene para no destruirnos porque nos ama, porque desea que vengamos al arrepentimiento, desea que empecemos a obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que Él es Dios. Amén. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Amén. Yo lo he repetido varias veces, simplemente de pensar que a través de Cristo, usted y yo tenemos la vida eterna si nosotros lo aceptamos. Amén, porque tenemos que aceptarlo. Amén, entonces es contenerse en lugar de destruir. Amén. Contenerse, destruir a cada persona en el momento que peca. Dios en su gracia reprime su juicio. ¿Por qué, hermanos? Por amor. Amén. Ese amor, vea, que guía al arrepentimiento. Entonces el propósito es demostrarnos su carácter salvador para poder acercarnos a Él. Amén. Ese es el amor de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que aceptemos lo que Él nos quiere dar. ¿Y por qué, hermanos? Porque Él quiere que recibamos la salvación espiritual y eterna. No nada más la salvación aquí. Amén. La eterna. Amén. So, tenemos que aceptar lo que el Señor nos da. Longanimidad, hermanos, una palabra que pues, ¿verdad?, al leerla así, pues muchos no entendemos, pero esta palabra, hermanos, describe la gran cantidad de tiempo en el que Dios demuestra su benignidad, su gracia y su paciencia. Amén. Entonces no nos da lo que merecemos. Amén. No nos da lo que nos merecemos, porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, si usted lo ha leído, se ha dado cuenta de que antes pecabas y morían. Era la muerte eterna y la muerte física. No es como hoy el Señor nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero va a llegar un día en que va a ser la última oportunidad. Entonces hoy que nosotros estamos aquí, que estamos escuchando lo que el Señor nos quiere hablar, pidamos al Señor que nos dé un corazón receptivo. ¿Para qué? Para poder hacer lo que Él quiere, para poder honrarlo como Él quiere. Amén. Entonces todo esto, hermanos, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, todo eso es para guiarnos al arrepentimiento. ¿Y cuándo nos tenemos que arrepentir, hermanos? Yo sé que nos arrepentimos. Hay un arrepentimiento genuino de corazón una vez cuando lo aceptamos y decidimos caminar con Él. Pero de ahí en adelante, si meditamos en nuestra vida, si meditamos en nuestros pensamientos, yo le aseguro que todos los días nos tenemos que arrepentir, y no una vez, van a ser 2, 3, 4, muchas veces. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, somos seres que dependemos de Él cada día. El pensamiento, simplemente con nuestro pensamiento pecamos, ofendemos a Dios. Amén. Meditemos en esto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, gracias a Dios que no es como nosotros, no es impaciente. Él es paciente, deseando que todos vengamos al arrepentimiento. Que cada día estemos delante de Él pidiéndole que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a cada día a pecar menos. Amén. Entonces, temer a Dios, hermanos, eso es lo que va a traer la sabiduría. Y lo opuesto de temer, se lo vuelvo a repetir, porque si no tememos a Dios, nos vamos a endurecer. Amén. Nos vamos a endurecer. Yo escuchaba un ejemplo de un corazón duro, hermanos. No sé, aquí alguien que haya trabajado pues en la labor, o no sé, un trabajo difícil, que se empiezan a hacer callos en las manos.
Amén. Y si usted se fija un callo, usted le puede poner una aguja ahí y no vas a sentir nada porque está duro. Esa piel ya está muerta, eso no vas a sentir nada. Un corazón endurecido es lo mismo. No vas a poder sentir, no vamos a poder sentir lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. No va a poder penetrar. ¿Por qué? Porque está ese callo. Y ese callo, ¿quién lo quita? Solamente nuestro Dios. Amén. Cada vez que nosotros obedezcamos, hermanos, así sea algo chiquito que el Señor nos dice hoy en su palabra, nosotros obedecemos, nuestro corazón se empieza a hacer un corazón, como decíamos el jueves, un corazón moldeable delante de Dios. Amén. Que Dios pueda trabajar con nosotros, pero eso depende mucho de nosotros. Amén. Un corazón duro, hermanos. Esta palabra duro es esclerosis, quiere decir endurecimiento, dice de las arterias. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí está hablando de un corazón físico, pero en el corazón espiritual, hermanos, esto deriva de la palabra griega y dice que es un peligro no en lo físico, sino en lo espiritual, que es lo que le explicaba ahorita de un callo. Entonces, en el Salmo 86:11, que lo cubrimos la semana pasada, no lo terminamos, pero si usted recuerda, no sé si ustedes ya les dije que se lo memorizaran, bueno, les aconsejé que se lo memorizaran, porque es una oración de David y él dice: afirma mi corazón para que pueda temer tu santo nombre. Entonces el Señor es el que afirma nuestros corazones. Cuando nosotros nos disponemos, el Señor no nos va a decir que no. Él no nos va a decir: yo no quiero afirmar tu corazón, quiero que sigas vagando en tus pensamientos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si usted recuerda, ¿verdad? Afirmar quiere decir unir. Reunir a quién, a Dios. Amén. Entonces, afirmar, cuando nosotros le decimos al Señor: afirma mi corazón, quiere decir une mi corazón, une mis pensamientos, une mis sentimientos, une mis emociones a ti, Señor. Quiero pensar como tú quieres que piense, quiero desear lo que tú quieres que desee. ¿Sí me entiende? O sea, como es algo que el Señor no nos va a decir que no. Amén. El Señor no nos va a decir que no. Él nos va a decir: claro que sí, sí quiero que estés unido a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hacemos eso, cuando empezamos a hacer que esa sea nuestra oración, usted se imagina si vamos a empezar a pensar como Dios piensa, si vamos a empezar a sentir como Dios siente, vamos a empezar a anhelar lo que Dios anhela. Nuestros deseos van a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios perfecto, es un Dios que es amor, es un Dios que es justo, que es misericordioso. Y imagínense que todos hagamos lo mismo. Amén. Eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Entonces, para temer, ¿para qué queremos que afirme nuestro corazón? Para temer tu santo nombre, para honrar tu santo nombre, para ser reverente ante tu palabra, ante tu presencia, ante todo lo que el Señor nos manda. Entonces, cada pensamiento, hermanos, que esté ahí, ¿verdad? Cada emoción, cada sentimiento, cada motivo, cada intención, cada deseo, que todo esté unido a Él. Esto es lo que el rey David le estaba diciendo aquí al Señor. Amén. Él estaba diciendo: ayúdame. Entonces, eso yo lo pensaba, hermanos, y sería algo maravilloso. Sería algo, para mí sería algo hermoso, poder estar unida a Dios en todo esto, en mi corazón, ¿verdad? Que como ya les dije, ¿verdad? Lo que es. Entonces, es una unión, una comunión. Afirma mi corazón para que tema tu santo nombre. Amén. Entonces, me encanta esta oración de David, y es una oración que nosotros deberíamos de hacer cada día. Amén. Hasta que empecemos a mirar los cambios. Reúne mis pensamientos, mis deseos, mis motivos, mis intenciones a las tuyas. A mí me emociona esto, no sé a usted. Amén. Entonces, aquí, hermanos, cuando empezamos a hacer esto, no hay peligro para que nuestro corazón se endurezca. Amén. Porque cuando nuestro corazón se endurece, simplemente si nuestros pensamientos, ¿verdad? Que es el corazón, se endurecen, no vamos a aceptar consejo de nadie más. Amén. Nos pueden decir: esto está mal, pero no va a entrar nada. ¿Por qué? Porque ya estamos endurecidos. Amén. Pidámosle a Dios que nos ayude a no llegar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos aquí en la casa de Dios. Aprovechemos al máximo lo que el Señor nos quiere hablar hoy en este día. Amén. Hebreos 3. Nos vamos a ir a Hebreos 3. Estoy tratando de irme un poquito más despacio, hermanos, porque para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar, que no nos quede duda. Amén. Si no terminamos, no le hace.
Y la semana pasada, hermanos, pues yo cubrí el Salmo 95 y llegando yo a mi casa, estudiando un poquito, me llamó mucho la atención que Dios me llevó a Hebreos 3. Y ya leyendo ahí en Hebreos 3, hermanos, me di cuenta que es el Salmo 95, pero aquí lo está diciendo, este autor está hablando de esto, de lo que pasó en el Salmo 95, lo que se escribió ahí. Aquí no sabemos quién es el autor, es un autor desconocido, se cree que fue Pablo, no sabemos quién es el autor, ¿verdad? Los teólogos no saben exactamente quién es, pero vamos a ver lo que dice aquí. Aquí en el emboscado, hermanos, nos dice Jesús es superior a Moisés. Amén. Y voy a estar leyendo del versículo 7. Voy a leer del 7 al 14, está un poquito larguito y le recomiendo que en su casa lo lea todo, hermanos. Son nada más 19 versículos, léalo para que usted también pueda entender mucho más de lo que yo estoy tratando de enseñarle en esta mañana. Aquí nos habla también, dice aquí en este versículo, el reposo del pueblo de Dios. Dice aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. El 15 nos vuelve a decir, hermanos, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quién está escuchando la palabra de Dios hoy? Amén. Todos estamos escuchando la palabra de Dios hoy. A mí me retumban estas palabras y dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si nosotros, hermanos, no tomamos la palabra que Dios nos está hablando hoy, nuestro corazón se va a endurecer. Y eso es sin contar si ya está endurecido. Yo no sé cómo esté su corazón, ¿verdad? Yo sé cómo está el mío, pero yo no sé si su corazón ya esté un poquito endurecido. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, el corazón se endurece más. Y más, y más, y más. Y cuando ya está completamente duro, Dios va a tener que usar algo fuerte para quebrarnos. A ver, muchas veces vienen cosas difíciles a nuestras vidas, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor lo permite? Porque a veces estamos muy endurecidos. A veces no hemos obedecido nada de lo que el Señor dice. El Señor nos dice orar sin cesar. ¿Oramos sin cesar? A ver, no. El Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Lo hacemos? Yo miraba las estadísticas y se las compartía a la pastora, hermanos. El 19% de las personas que estamos en la iglesia leen la Biblia todos los días. Estamos hablando de que si aquí hay 100 personas, nada más 18 o 20 personas la leen todos los días. De ahí en fuera todos los demás no la leen. Amén. Entonces, eso endurece nuestros corazones porque no estamos obedeciendo a Dios. No a mí, no a los pastores, a Dios. Amén. Eso, hermanos, tenemos que tomarlo en cuenta. Los días ya son muy cortos, estamos en los últimos tiempos. Yo sé que tal vez se ha escuchado esto ya por muchos años y a veces pues como que no lo creemos porque decimos, no, pues eso ya dijeron desde hace mucho y no ha pasado nada. Pues que no nos tome por sorpresa. Amén. Nosotros hagamos lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, pues que nunca se aparte. Nos dice de día y de noche, hagámoslo, hagamos el tiempo, pidamos. Si tenemos una agenda muy apretada, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Las personas que tienen niños, yo sé que es muy difícil, yo tuve 6, tengo 6 todavía, ya no están todos en casa, pero es difícil, yo sé que es difícil, pero cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a organizar nuestro tiempo, el Señor lo va a hacer. Amén. Pidámosle a Dios, ¿para qué, hermanos? Para que nuestro corazón no se endurezca y no nos caiga de sorpresa cuando pase algo. Lo más terrible sería, hermanos, que estemos aquí, amén, y que el Señor nos llame y que nos despertemos en su presencia. Eso sería terrible, hermanos, sería terrible. ¿Por qué?
porque vamos a recordar todo lo que se nos advirtió. Como dice aquí, me gustó como dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Todos los días si es posible, todos los días, dice, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pecado nos engaña, hermanos, nosotros no pertenecemos a este mundo. Es algo que nos tenemos que poner en nuestra mente, no pertenecemos a este mundo. Amén, estamos aquí nomás de paso. Cuando nosotros empezamos a analizar y a pensar en eso, nos damos cuenta que las cosas de Dios son primero. Primero es lo de Dios, es primero que cualquier otra cosa. Entonces, ¿verdad? Es el Salmo 95, que es lo mismo que está diciendo aquí el autor. Entonces, hoy, hermanos, Dios nos lo vuelve a recordar. ¿Por qué? Yo no sé, pero el Señor nos lo vuelve a recordar. Hoy nos vuelve a decir que no nos endurezcamos, que no andemos vagando en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para no endurecernos. ¿Por qué? Porque Él quiere que le temamos. Entonces, sentir temor, recuerde que también es miedo, también es terror. ¿De qué, hermanos? De no alcanzar la meta. Como le decía ahorita, de no llegar a la meta donde el Señor nos quiere. Amén. Entonces, ser diligentes. Amén. Diligentes, ¿para qué? Para poder entrar. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, el versículo 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, y pone un signo de exclamación, o sea, está hablando fuerte. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Amén. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, hermanos, es porque realmente no creemos. Si nosotros no leemos la Biblia como dice Josué 1:8, es porque no creemos. Amén, no lo estamos creyendo, porque si lo creyéramos, lo haríamos. Amén, cuando el Señor nos dice orar sin cesar, y si nosotros no estamos teniendo esa oración con el Señor, ese diálogo como nos enseñaba la pastora, esa conversación con el Señor, es porque en realidad no lo creemos. Pero cuando nosotros creemos algo, nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo estamos creyendo. Amén. Eso aquí es lo que nos dice, ¿verdad? Que tengamos cuidado de no tener un corazón maligno. Y yo lo leí así, digo, bueno, pues a lo mejor no tengo un corazón maligno, pero ¿qué tal un corazón incrédulo? ¿Qué tal que cuando el Señor me da una instrucción y yo no la hago? ¿Qué le estoy diciendo ahí al Señor? Que no creo. Porque si lo creyera, lo hiciera. Amén. Si alguien me da a mí un consejo y si yo creo en la persona, lo voy a hacer. Pero si no lo creo, ni en cuenta lo voy a tomar. Entonces ahora, hermanos, lo que yo quiero que entendamos, que el consejo que se nos está hablando hoy no es el mío. Es el consejo de Dios. Es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Es lo que el Señor nos está advirtiendo que hagamos hoy, que empecemos hoy. Amén. El 3, hermanos, adviértanse unos a otros todos los días. Amén. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Que es exactamente lo que le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, al que no estamos obedeciendo es a Dios. No es que no estemos obedeciendo. Nuestros pastores nos dan consejos, nos dicen qué es lo que debes de hacer, cómo debes de buscar a Dios. Pero cuando ellos nos están aconsejando lo que dice la palabra de Dios y nosotros no obedecemos, no es a ellos a que no estamos, bueno, también no los estamos obedeciendo a ellos, pero al que estamos desobedeciendo primeramente es a Dios. ¿Por qué? Porque se nos da el consejo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Solo voy a leer otra vez. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Contra Dios nos endurecemos. Amén. Y el tiempo pasa, los años pasan y nosotros podemos seguir igual. Amén. Otra vez les vuelvo a mencionar, a mí me impactó mucho la predicación de nuestro hermano Francisco, en qué etapa de la vida estamos. Yo ya estoy en la 3ª. Amén, ya no nos queda mucho tiempo. Yo sé que pues hay personas más jóvenes que yo aquí, pero aprovechemos ese tiempo. Como dice aquí, adviértanse unos a otros todos los días. Aprovechemos el tiempo.
Amén. Hagamos lo mejor, como dice, sirvamos al Señor. Si vamos a leer su palabra, si vamos a orar, hagámoslo con excelencia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando con cualquier persona cuando oramos, estamos hablando con nuestro Dios, el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que nos hizo a nosotros, el que nos puede quitar la vida en un segundo. Amén. Entonces, decíamos la semana pasada, ¿a quién debemos temer? Aquel que nos puede quitar la vida y arrojarnos al infierno. Amén. En la traducción lenguaje actual, hermanos, le quiero leer el versículo 14. Dice, al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos, y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. La confianza en Dios, que es aquí donde dice, ¿verdad? Que tenemos que, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, amén, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tenemos que seguir firmes en la palabra de Dios, firmes en lo que Él nos aconseja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice aquí, ¿verdad? Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Dice, y si no dejamos de confiar, no podemos dejar de confiar en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, como le decía ahorita, nosotros vamos a seguir haciendo lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque confías en la persona. Amén. Entonces, retengamos, hermanos, esto quiere decir confianza. Quiere decir, retengamos, ¿qué? Perdón, la confianza. Y retener quiere decir conservar, guardar, no devolver, no dejar que se separe. Amén. Esa es la seguridad, ¿verdad? La confianza es la seguridad, la fe y la esperanza. ¿Y cómo podemos retener eso, hermanos? Es la comunicación. Amén. La comunicación con Dios. La comunicación a diario. Yo sé que repito mucho esto, hermanos, pero quiero que se nos quede. Que se nos quede. Es la relación con Dios. Amén. La relación con Dios. Entonces, si no dejamos de confiar, si no dejamos de comunicarnos, de tener fe, de creer, esa es la seguridad que nosotros tenemos. Y esto demuestra que somos sus hijos. Amén, porque es muy importante, hermanos, que entendamos que hay dos clases de personas. Y se oye fuerte, pero es la verdad. Nada más hay hijos de Dios y hijos del diablo. No hay entre el medio. Para Dios no hay gris. Para Dios es negro o es blanco. Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué, hermanos? Como les decía la semana pasada, se nos tiene que advertir. Se nos tiene que advertir. Les daba el ejemplo de este pastor que dijo, no les digas eso porque los vas a asustar. Amén. Lo tienes que decir, hermanos. ¿Por qué? Porque de esto depende nuestra vida eterna. Amén. No depende la vida que vivamos aquí. Aquí, ¿qué tanto podemos vivir? 100 a lo mejor años. Aunque ahorita el promedio dice que es menos, pero póngale que sean 100 años. La eternidad son muchos años. La eternidad es un sufrimiento donde nunca vamos a dejar de sufrir. Amén. Entonces, esto es, hablar la palabra de Dios aquí enfrente, hermanos, es mucha responsabilidad, porque se tiene que comunicar todo esto. Cuando tú sabes que viene de parte de Dios, yo se lo tengo que comunicar, porque si no, yo voy a ser responsable de no haberles dicho lo que el Señor me está diciendo a mí. Y el Señor nos está diciendo, hermanos, que hoy escuchemos, que pongamos atención a lo que el Señor dice. Estar aquí en la iglesia, hermanos, no nos garantiza nada. Estar aquí en la iglesia nos ayuda a acercarnos más a Dios, nos ayuda a conocerlo, a confiar en Él, a que sigamos adelante y que no nos dejemos engañar. Amén, porque es muy fácil que nuestro corazón nos engañe. Amén, so dependamos. Ya no lo voy a terminar, hermanos, pero primeramente Dios, la semana que entra terminamos. Nada más quiero para terminar la relación con Dios, hermanos, es una amistad, ¿verdad? Es como una amistad. Entonces, en una amistad pueden venir contradicciones, pueden venir desacuerdos, amén. Y la amistad puede terminar. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que podemos creer por un tiempo, pero vienen las situaciones difíciles y mejor nos alejamos. Y termina ahí, ¿verdad? Pero el Señor, lo bueno del Señor, hermanos, lo maravilloso de nuestro Dios es que Él siempre está dispuesto a darnos la oportunidad mientras estemos con vida. Aprovechemos lo que el Señor nos habla hoy. Pidámosle al Señor que hoy afirme nuestros corazones para poder temer su santo nombre, que nos afirmemos, que nos ayude a unirnos más a Él. Amén, que podamos derramarnos delante de Él y seguir pidiéndole, hermanos, porque el Señor, créame, esa es la voluntad de Él. Él quiere, 2 de Pedro 3:9,
Dice, ¿verdad?, que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. No quiere que nadie nos vayamos fuera de su presencia. Él quiere que vayamos a su presencia. Él quiere que estemos con Él, y que mientras se llegue ese tiempo de que el Señor nos hable, el Señor quiere que disfrutemos aquí. Amén. Que hagamos lo que tiene que hacer. Y hermanos, bueno, este ha sido el estudio de hoy. Le voy a dejar el lugar a la pastora, y le animo, hermanos, a que en su casa siga leyendo los versículos, siga meditando en lo que el Señor habló hoy a nuestras vidas, y lo más importante, hermanos, que recordemos que el Señor nos ama, que recordemos que el Señor nos da la oportunidad hoy de que empecemos a temer su santo nombre, que empecemos a tener ese honor por el Señor. Amén. Que empecemos a honrar lo que dice su palabra, cada consejo que nos ayude a ser obedientes. Amén. Le dejo el lugar a la persona que va a dirigir. Dios les bendiga, hermanos.